Quiero hablar del tema maestra espiritual para el mundo en 3 puntos. Una vez, respecto a la reforma, otra la mujer y la iglesia, sociedad y la oración. Sabemos que hablar de una persona, incluyendo la persona de Jesús, que es un hombre como nosotros, supone siempre conocer un poquito por lo menos el ambiente. Por eso, en el primer momento, hablo un poco sobre el ambiente con respecto a la reforma entonces. Tengo aquí claro, puedo hacer solo unas pinceladas hablando de la reforma de la Iglesia en la España de entonces. Leo para dar una impresión en qué situación se encontraba la Iglesia en general. Dice el padre Eulogio Pacho, que es un historiador de la orden y conoce bien la materia. Dice: en el clero bajo, parroquias urbanas, rurales y beneficios menores reinaba la ignorancia y la miseria moral, con la violencia generalizada del celibato. Podéis leer esto en la Santa, capítulo 5 de la vida. El cura de Pesetas es un ejemplo clarísimo. Se entiende mejor conociendo un poquito el ambiente y la situación en general de los curas antes del Concilio de Trento. Buena parte de sus males procedía de la obligada pobreza al fallar los necesarios ingresos estables. Sus integrantes formaban lo que se ha llamado proletariado eclesiástico, cargado además de pesadas gravámenes. Para sobrevivir no les quedaba a veces otro remedio que arar y cavar como labradores, o ir a pedir por Dios como romeros. Eso es algo sobre la situación del clero. En la gente, hablo del siglo XV, principio del siglo XVI, tengo aquí una conclusión de José García Oro, especialista de la reforma de la Iglesia en España. En conclusión, no fue seguramente la existencia de la degradación moral y constitucional con sus directas y graves consecuencias que causaron la anulación del cultivo pastoral de la comunidad cristiana, sino la conciencia popular de la depravación de los cuadros eclesiásticos y la fuga creciente de las iniciativas reformadoras del marco canónico y ortodoxo, que confirió a este proceso el dramatismo y la explosividad que le caracterizaron y llevaron inexorablemente a la ruptura violenta y a la división de la cristiandad europea. Basta decir los papas del Renacimiento, Alejandro VI y otros, había en la gente la conciencia que los de arriba ya no funcionaban más, o solo en pequeña parte. En las órdenes había cosas semejantes. Dice un Bougaillierin, que es el historiador famoso del Concilio de Trento, un alemán que era catedrático de la Universidad de Bonn. Los buenos y acertados impulsos para un renacimiento de la vida religiosa desde dentro al principio del siglo XVI, es decir, el tiempo de la Santa, no bastaban. La decadencia de la vida comunitaria, de la disciplina, progresó continuamente, en parte apoyado por los privilegios de los papas y la amplia práctica de otorgar dispensas de parte de las autoridades romanas, especialmente de la penitenciaría. Lo más importante era el dinero. Y entonces han otorgado fácilmente privilegios a daño de la vida comunitaria normal. Podría poner ejemplos sin fin. Vamos a ver un poquito las órdenes religiosas en España, porque durante todo el siglo XV había un esfuerzo enorme de parte de las órdenes religiosas para una reforma entre los benedictinos. Ellos se apoyaron sobre todo en lo que se llama la devoción moderna de los Países Bajos. El libro más importante de la devoción moderna es la Imitatio Christi, ¿no? Y el abad de Montserrat era una de las muchas abadías que había entonces, que perteneció a la congregación benedictina de Valladolid. Todavía hoy está la iglesia de San Benito.
Él, este abad, que era un pariente del famoso cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, se llamaba García de Cisneros, imprimió, gracias a la imprenta de libros, puso la primera imprenta en ambiente eclesiástico. La imprenta suponía algo como hoy el Internet, algo nuevo. Entonces, él imprimir libros. Uno de las que se aprovecharon de estos libros era la Santa después. Era muy importante eso. Entonces, eso era un medio bueno para la reforma. A finales del siglo XV, cuando en Roma reinaba Alejandro VI. Entonces, las órdenes han dado un grande impulso a la reforma. Los dominicos, gracias a Girolamo Savonarola en Italia, que sus ideas de reforma llegaron a España, donde han tenido mucho influjo y son la base, digamos, afético-moral de lo que llamamos la Escuela Teológica de Salamanca, con Francisco de Vitoria, por ejemplo, y otros teólogos grandes. Pero la base, digamos, religiosa, de disciplinar, era esta reforma importada o traída de España, de Italia. Tenemos más órdenes. Los franciscanos, otra orden muy importante, hay tres Pedro Regalado, Pedro de Santoya, Pedro de Villagreses, a finales del siglo XIV ya, y después durante todo el siglo XV después. La Santa se aprovechó de franciscanos. Estos libros, esto no ha caído del cielo, es un proceso histórico. Cuando la Santa, por ejemplo, dice en su, ya siendo carmelita, en su celda de la Encarnación, allí cuando tenían esta famosa sesión hoy se llama la sesión de la fundación, cuando hablaron de una vida más secular y más estrecha. Entonces dice una de ellas, era su parienta María Bautista, dice esto: ofrecióse una vez, estando con una persona, decirme a mí y a otras que si no seríamos para ser monjas de la manera de las descalzas, que aún posible era poder hacer un monasterio. A la manera de las descalzas eran unos a la manera de las franciscanas, porque los reformados se llamaron en sus congregaciones los descalzos, eran signo externo de ser reformado. A nosotros, lastimosamente, nos ha quedado ese nombre hasta hoy. Somos más bien carmelitas teresianos, ya lo diré enseguida. Pero los franciscanos han contribuido mucho, y no solo a la reforma en cosas externas, sino también a la difusión de la oración interior, que después va a ser lo más típico de Santa Teresa. También en otras órdenes, excepción hacen los carmelitas. Los carmelitas en España tienen una evolución completamente distinta. Estos esfuerzos de reforma encontraron el apoyo de Fernando V, es el rey católico, abuelo de Carlos V, que con el nombre Carlos I era rey de España y con el nombre Carlos I era también rey de lo que es hoy Argentina. Tuvimos el mismo soberano, Alemania y Argentina entonces, y las Filipinas también. Hay que imaginarse un poco esto. En aquellos tiempos era el mismo. Hasta la Sicilia, Nápoles, parte de Italia y Flandes. Para tener una idea, Austria, Bohemia, Chequia, Alemania, todo para hacer un poco presente este mundo, el mapa político. Los reyes de España, entonces Fernando y entonces su nieto, Carlos V, porque era nieto de los reyes católicos, y el hijo de Carlos V, Carlos I, Felipe II, sobre todo, ya digamos a tiempo de Santa Teresa, que fue rey de España en el 1555,
estos apoyaron mucho estos esfuerzos, no tanto por motivos de piedad, sino porque estos movimientos autóctonos españoles daban una cierta independencia del Papa de Roma. El Papa de Roma era sobre todo un príncipe y no tenía tanto liderazgo espiritual como hoy. Bueno, importante es las características de esta reforma. El más importante era el retorno a los orígenes, porque se pensaba que a los orígenes de cada orden era la situación ideal. Como pensamos que la comunidad primitiva de Jerusalén era el ideal del cristianismo, y hoy sabemos que tampoco allí era el ideal, también allí tenían problemas, eso lo sabemos, pero se pensaba al principio de los movimientos había el ideal. Entonces, el retorno a los orígenes. Este retorno se construye sobre el rigor, obras de rigor como ayunos, como abstinencia de carnes, como flagelaciones, autoflagelaciones, concilicios y cosas de eso. ¿Por qué? Porque si pensaba, cuanto más puro es una obra, cuanto más me cuesta, tanto más grande es el sacrificio, tanto más acepto está a Dios. Porque la preocupación fundamental era cómo encuentra a un Dios propicio. Lutero lo dice en alemán, wie finde ich einen gnädigen Gott? ¿Cómo Dios puede ser propicio a mí? ¿Cómo puede aceptarme? ¿Qué tengo que hacer que Dios me acepte? Era la gran preocupación cuando todo el mundo pensaba, se predicaba mucho, que la mayoría de las personas terminarán en el infierno. Eso era la idea. Pues la Santa tenía tanto miedo del infierno, como Lutero también. Tenía un temor servil, en alemán es la knechtische Furcht, lo mismo que tenía Lutero. Eso encontramos en la Santa. Solo al finales del siglo XVI había un teólogo jesuita, Francisco de Suárez, que empezó a decir que la mayoría de las personas podrán salvarse. Entonces, este miedo del infierno, por eso, ¿cómo puedo hacer que Dios me sea propicio? Que me acepte. Entonces, el rigor se convierte en signo de identidad, con las siguientes caracterizaciones. Edificios en zonas rurales, edificios pobres. Vestido y calzado de campesinos, por eso, descalzos. La comida era una miseria. Tenemos el relato de un cocinero de unos de estos reformadores franciscanos. No puedo leerlo por falta de tiempo. Disciplinas físicas, ayunos, abstinencia. Y había una adversión radical a los estudios, excepto los dominicos, la orden de predicadores. Pero no hace falta que se estudie, basta hacer obras de penitencia. Eso ya tendrá muchas consecuencias por muchos siglos. Nosotros en Alemania hemos siempre leído las confesiones, pero había un tiempo, el siglo XIX sobre todo, cuando los católicos tenían un nivel intelectual mucho más bajo que los protestantes. Consecuencias todavía de esto, porque se pensaba, no es necesario, los estudios no son necesarios, basta que la gente sea piadosa, basta que hagan sus obras piadosas. Ya vimos, la santa era muy distinta, ¿no? Pero es importante saberlo para captar lo típico de ella. En esta coyuntura se nace y se desarrolla la obra de Santa Teresa. Tengo aquí una cita de uno de los más autorizados, es un padre calzado holandés, Otger Steking, que ha hecho su tesis sobre la visita del general Juan Bautista Rubio. Dicen los españoles, los italianos dicen Giovanni Battista Rossi. Este general, como los otros generales después del Concilio de Trento, que clausuró en diciembre de 1563, tenía que reformar su orden en un plazo de 5 años, bajo pena de perder su oficio si no lo hace.
Entonces empezó a hacer visitas pastorales. Y se hizo una visita pastoral a España, encontró a la santa, estaba muy contento de lo que ha visto, porque la santa había ya empezado su obra fundacional. Y eso dice en la síntesis de su obra. La obra de Santa Teresa no debe considerarse con todo como una simple reforma. Esto es una extirpación de abusos y reorganización de la vida regular. Muy pobre sería nuestro concepto de la obra teresiana si viésemos en ella una mera rebelión contra los abusos y defectos de organización. La nueva forma de vida carmelitana, inspirada en el más hondo espíritu evangélico. Espíritu evangélico, eso es muy importante cuando hablamos de la obra teresiana, el evangelio. Aunque ella como mujer nunca ha tenido una Biblia completa en sus manos, que estaba prohibida. Ya no sabía latín, entonces no podía. Pero a pesar de todo, el espíritu evangélico. Y no era por curiosidad científica, sino porque estaba convencida en el evangelio, encuentro a mi amigo Jesús, hombre, Jesús de Nazaret, en el evangelio. Esto vamos a ver después cuando hablamos de la oración. Con una clara finalidad dogmática, más que de reforma debe calificarse de obra creadora y fundadora que coloca a la Madre Teresa de Jesús entre las primeras figuras de Iglesia de la Contrarreforma. Entonces yo siempre digo, la Santa es una fundadora, no solo de conventos, teniendo en cuenta lo que era reforma de las órdenes y de la Iglesia entonces, con todo este conjunto de cosas externas, lo que ha hecho la Santa, y por eso es una maestra espiritual que va hasta hoy, no son en primer lugar las cosas externas, sino es lo que viene de dentro, prácticamente la vida de amistad con Jesús, con el Dios hecho hombre. Esto podemos ahora ver muy bien puedo presentar solo algunos textos que nos dicen cómo la Santa reaccionó y también actuado frente a todo este conjunto de movimientos de reforma, de cosas externas en primer lugar. Una cosa es, la Santa cuando habla de su obra nunca la llama reforma, sino habla siempre de estos principios. Habla de la reforma, conoce la palabra cuando habla de la tarea política de Felipe II, la reforma de la Iglesia en España. Entonces sí. En otro caso también cuando se trata de la reforma de un convento de carmelitas calzados. Pero cuando habla de su obra es siempre estos principios. Fundaciones 9.1, 14.11, 16.1, 20.15, 23.3, 27.11, 28.3, 31.29, una carta también, no tengo todas las citas. Y eso ya es importante. Sabía que estaba haciendo algo nuevo respecto a lo que entonces era reforma, hay que decirlo, respecto a lo que entonces era reforma. Todo este conjunto de obras externas que un poquito he mencionado. Ya en la fundación de Málaga, de Malagón, su tercera fundación era primavera del 1568, en Malagón, un pueblo de La Mancha, provincia de Ciudad Real, todavía hoy existe el convento, renuncia a algo que para los reformadores de entonces era imprescindible, la abstinencia de carne, pueden comer carne si no hay otra solución, y a estos ayunos exagerados. Eso ya tengo también, tengo textos. La Santa siempre andaba en búsqueda de letrados, porque he dicho que la aversión a los estudios era un punto típico de lo que es reforma, a los letrados. Y interesante es lo que dice, porque quería saber de los letrados, son los teólogos, los que han estudiado teología, quería saber de ellos si lo que está viviendo ella
si sus experiencias espirituales corresponden a la Sagrada Escritura o no. Prácticamente la Sagrada Escritura es la norma última para ella. No dice solo la Escritura, pero es la norma última, está sobre los letrados. Y es verdad. Por eso tiene este amor por los letrados. Prácticamente se ve como ella, claro, después hablaré un poquito de la mujer, como mujer, logra asotrarse de los letrados varones y diciendo, la última norma es la Sagrada Escritura, a la cual están sometidos también los letrados, y no solo nosotros las mujeres. Hay más textos. Por ejemplo, defiende frente a un padre su actitud diciendo, entienda mi padre Ambrosio Mariano, es uno de los primeros descalzos. Ambrosio Mariano, italiano era ingeniero y después entró en la Nueva Orden de la Santa. Entienda mi padre, yo soy amiga de apretar mucho en las virtudes, mas no en el rigor, como lo verán por estas nuestras casas. Virtudes para la Santa. ¿Qué son virtudes para la Santa? Prácticamente, generalmente hablando, son actitudes que hacen posible la convivencia de personas de diversos caracteres, como en un monasterio de monjas o de frailes. Lo dice aquí, habla de virtudes. ¿Qué son virtudes? Gran cosa fue haberme hecho el Señor la merced en la oración que me había hecho, porque de al poco tiempo vi nuevas en mí estas virtudes. ¿Cuáles? Ahora tenemos que imaginarnos, la Santa vive en la Encarnación, en este monasterio. Cuando entraba había pocas, 35, pero en poco tiempo llegaron hasta 180. ¿Por qué? Porque los varones estaban aquí haciendo la conquista, entonces muchas mujeres quedaron sin hombre. Así la Encarnación y otros monasterios se habían convertido en paraderos de hombres, de mujeres paradas, que por falta de hombre no podían casarse. Es una lógica de la demografía de entonces. Entonces dice, una vez lo llama, Babilón, la Encarnación dice, ¿qué son virtudes? No tratar mal de nadie, por poco que fuese, sino lo ordinario, excusar toda murmuración, porque caía muy delante como no había de querer ni decir de otra persona lo que no quería dijesen de mí. Tomaba esto en alto extremo para las ocasiones que había, aunque no tan perfectamente, era como es verdadera, aunque no tan perfectamente, que algunas veces, cuando me las daban grandes las oportunidades, en algo no quebrase, mas lo continuo era eso. Eso es algo terrible. Con una búsqueda de la verdad hasta en sus expresiones. Normalmente sí, pero tal vez no, porque cuando se prestaba una buena oportunidad para hablar mal del otro, para a lo mejor parecer mejor, hablé mal, como hacemos nosotros todos, siempre, ¿no? Es así. Y así, a las que estaban conmigo me trataban, persuadía tanto a eso que se quedaron en costumbre. Vínose a entender que a donde yo estaba tenían seguras las espaldas. Y en esto estaban con las que yo tenía amistad y yo le enseñaba. Bueno, eso es para decir qué son virtudes, no son estas cosas tontas. Poner sal o cosas en la sopa, en la comida porque no tenía gusto, sabor. Tan tonta no era. Defiendes esta actitud de no apretar mucho en las virtudes, no en el rigor. Entonces, otra cosa es, Santa rechaza todo tipo de código de honra. Y la honra en la España de entonces era lo más importante.
Por la otra, un varón, un hombre, ha matado a su mujer solo por la sospecha que podía haber hecho adulterio, cuando solo había la sospecha. Esta otra estaba por encima de todo. En sus conventos quita todo eso, hasta los apellidos, y empieza a tomar nuevos apellidos. Ella de Jesús, Manuela Cruz, para que aparecieran los apellidos civiles, como los Padilla, los Quiroga y todos estos nombres de la nobleza. Aquí todos sean culpables. Era una revolución, incluso en las órdenes. Eso no es uniformidad, sino es la verdadera humildad, uno de los núcleos de la Fundación Teresiana. Y San Juan de la Cruz, a lo mejor lo saben ustedes, que llegó como estudiante en Salamanca en la crisis. Realmente dice que su orden estaba tan relajada que quería hacerse cartujano. Sí, cartujano quieren hacerse muchos, San Ignacio, Francisco de Borja, muchos quieren hacerse cartujanos por unos motivos muy especiales que no puedo ahora explicar. Pero Santo, no hay problema, su problema no era eso. Él estaba harto de lo que había vivido en la Universidad de Salamanca, donde lo más importante era conseguir títulos, carreras y cargos altos. Él no quería eso. La Santa le propuso este nuevo modelo, donde ser humanos y la amistad, y al mismo tiempo la amistad con Dios. No es la religiosidad que da tanta importancia a las obras. Entonces se convenció, y tenemos el caso casi único, que un hombre siga al nuevo proyecto de una mujer. Tan humilde era él. Bueno, es otro tema, que voy a ver si puedo hablar después. La diferencia entre lo que había entonces como reforma y la obra nueva de la Santa es lo que ha mencionado. ¿Qué Dios tengo? ¿Cuál es mi idea de Dios? Ustedes saben, cuando hablamos de Dios, hablamos siempre de nuestra imagen que tenemos de Dios. Nunca podemos hablar de Dios como es. De Dios como es nadie puede hablar. Siempre hablamos de nuestra imagen. Nuestra imagen está condicionada de muchísimos factores, por muchísimos factores. Y tal vez pensamos que es Dios así. No es así. No, eso es mi idea que yo me he formado. O fue formado en mí, me fue inculcado, no sé cómo. Eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es mi idea de Dios? ¿Es un Dios al que le creo que me ama tal como soy? ¿O es un Dios cuyo amor hacia mí tengo que ganarlo a través de mis obras? Y estamos con la preocupación fundamental de Lutero, y la Santa está muy cerca de Lutero. Era esa la preocupación de las personas entonces. Bueno, es un aspecto como la Santa puede ser maestra espiritual para el mundo de hoy. El segundo punto sería que voy a tocar es la mujer. Claro, deberíamos hacer un estudio sobre la situación de la mujer en la España de entonces. Puedo decir unas cosas, unas pocas cosas, puedo decir. Por ejemplo, citando a teólogos, mirando a los poetas, como Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina. Lope de Vega es que tiene muy claro que las mujeres instruidas dificultan el control ejercido sobre ellas. En consecuencia, se opone a su instrucción. Otros, como Luis de Góngora, Capalla Sagracián, Francisco de Vego, no dudarán en ser portavoces de un sistema ideológico en el que los marginados en general y la mujer en particular son objetos indiscriminablemente conquistables. En el caso de la mujer, el discurso literario se presenta como un fiel reflejo de una realidad jurídica que da constancia expresa de la potestad paterna para casar a las hijas al margen de su propia opinión.
y a la desigualdad de la mujer en el matrimonio, donde el marido puede llegar al asesinato en caso de adulterio. Otro, las mujeres son artífices de la vida y ocasiones y causas de la muerte. Han de tratar como el fuego, pues ellas nos tratan como el fuego, varones. Dicen esto, son nuestro calor, no se puede negar, son nuestro abrigo, son hermosas y resplandecientes. Listas alegran las casas y las ciudades, mas guárdanse con peligro, porque encienden cualquier cosa que les llega, abrazan a lo que se juntan, consumen cualquier espíritu de que se apoderan, tienen luz y humo con que hacen llorar su propio resplandor. Quien no las tiene está a oscuras, quien las tiene está a riesgo. Otra opinión de Miguel de Cervantes, porque siendo él judío converso, está ridiculizando toda la sociedad española, como saben muy bien. Él no duda en criticar a través del relato de la ficción los matrimonios impuestos a la fuerza, etc. Y cuando llegamos a hablar de los teólogos, entonces todos, claro, son antifeministas, todos. No hay ninguna excepción en aquel tiempo. Como, por ejemplo, Bartolomé de Medina, Melchor Cano, incluso Juan de Ávila, Domingo Báñez, Francisco de Osuna. El mismo tercer abecedario escribe. El tercer abecedario es un libro de Francisco de Osuna que era muy útil a la santa, porque ha encontrado en este libro la confirmación de su camino de oración que había ya descubierto antes. Es empero de notar que aquí esta imperfección o falta que ponemos en los varones muy allegados a Dios es mejor que nuestra común perfección, porque no se dice sea imperfección, sino en respecto de otro estado más perfecto. Así se podría decir en el caso presente que es mejor la maldad de varón que la mujer que hace bien. Entonces, la mujer siempre, eso era la opinión, no solo era un caso, era así. Se puede decir, en general, si los teólogos juzgaron el escrito de una mujer bien acertado de sana doctrina, lo elogiaban como cosa venida directamente de Dios. Entonces es el Espíritu Santo que ha inspirado a la mujer. No la mujer tiene el Espíritu Santo que ha hecho uso de la mujer porque pudiera decir estas cosas. Implicando que la mujer que escribía sobre asuntos religiosos merecía respeto por ser un vehículo privilegiado. Esos son hoy hay estudios de mujeres, de teólogas que leen los documentos con ojos de mujer, con todo derecho, y llegan tal vez a otras conclusiones, y con todo derecho. Las raíces de este antifeminismo son profundas, se encuentran no solo en la Iglesia, a pesar de la actitud favorable a las mujeres de parte de Jesús. La justificación más citada es el miedo de posibles aberraciones morales o en materia de fe. Tal vez estas exageraciones son el resultado de las continuas sospechas, de desprecios y opresiones que las mujeres han sufrido por parte de los hombres. Había una marginación y una discriminación radical de las mujeres por el hecho de serlo. Eso es una frase de Teófanes Egidio, un historiador carmelita, ya jubilado, catedrático de la historia moderna de la Universidad de Valladolid. Bueno, es solo para tener una pequeña idea del antifeminismo que había entonces. Podría profundizar mucho más. Voy a decir también un poquito cómo la santa se ha movido en este mundo. La santa era muy realista, es decir, humilde, porque humildad es andar en verdad, es decir, reconocer la propia verdad. Y la verdad, ¿cómo es? El mundo no es un cielo. Reconocerlo. Eso no significa aprobarlo, pero reconocerlo. Entonces, relativiza el mundo. El mundo tampoco es la eternidad. El mundo no puede ser perfecto. Y no podemos esperar que sea perfecto. No podemos llegar a un paraíso.
como tal vez ciertas ideologías pretendían, construir el paraíso aquí en tierra. Eso no funcionará nunca. Eso no significa que no deberemos contribuir porque el mundo sea cada vez más humano, más santo y más perfecto, pero nunca digamos eso. Eso la santa lo sabía también. Con su humildad de santa en verdad. 6 Moradas 10:8. Otra cosa, la santa no pretende lo imposible. Sabe que no puede cambiar la opinión pública, especialmente la de los teólogos acerca de la mujer. Y lo sabe muy bien. Asume la opinión corriente sobre la mujer, que es flaca por su naturaleza, por falta de instrucción, pero no sin ironía. Voy a leer solo un texto, porque hay muchos textos interesantes en este contexto, y lo encontramos en el libro de las fundaciones 5.1. En este capítulo, libro de las fundaciones, que es un pequeño tratado de espiritualidad, en un lugar donde no se piensa que puede estar, donde dice, por ejemplo, que entre los pucheros anda el Señor, está en este capítulo 5, fundaciones 5:8. Entonces quieren hablar de lo que es la oración perfecta. Lo primero quiero tratar, según mi propio entendimiento, en qué está la sustancia de la perfecta oración. Porque algunos he topado que les parece está todo el negocio en el pensamiento. Cuando pensamos si podemos concentrarnos bien, entonces oraríamos bien. Eso es algo a lo mejor de yoga o de otras prácticas religiosas. Pero la sustancia de la oración teresiana no es un ejercicio mental, un ejercicio de concentración, lo dicen muy bien, porque que algunos he topado que les parece está todo el negocio en el pensamiento, y si pueden tener mucho en Dios, aunque sea haciéndose gran fuerza, luego les parece que son espirituales. La santa lo dice siempre mejor que yo lo puedo decir. Prácticamente debería leer solo textos de la santa. Y si se divierten, se distraen, no pudiendo más, aunque sea para cosas buenas, luego les vienen grandes consuelos y les parece que están perdidos. En cada confesión, distracción en la oración. Tal vez por falta de instrucción, porque no sabemos qué es verdaderamente oración. Entonces, yo quiero volver a mi argumento, su ironía. Estas cosas, ignorancias, no las tendrán los letrados. Aunque ya he topado con alguno de ellos, eso es la santa. No las tendrán. Pero mi experiencia dice que hay. He topado con alguno de ellas. Mas para nosotras, las mujeres, de todas estas ignorancias nos conviene ser avisadas. Acepta aparentemente la opinión negativa de los hombres o de los varones sobre las mujeres, pero después dice, alguno he encontrado, y nadie puede decir que es imposible. Eso es una manera para superar o sobrevivir con este antifeminismo. Otra cosa, la santa ha aceptado su ser mujer. Seguramente hay tendencias en el feminismo de hoy que piensa si las mujeres pueden hacer todo lo que pueden hacer los hombres, entonces hay igualdad entre los dos sexos. Eso no es así, porque Dios habrá tenido sus ideas, porque ha hecho dos sexos, hombre, varón y mujer. Entonces, ella ha aceptado a su ser mujer. Y lo podemos ver, por ejemplo, en textos, claro, eso nos cuesta mucho tiempo,
pero tal vez es interesante cuando, por ejemplo, dice el capítulo 2 de la vida, 2.8, cuando estaba internado en el colegio de Santa María de Gracia, de jovencita, ¿no? Dice así: traía un desasosiego que en 8 días estaba en este colegio, Santa María de Gracia. Aún creo menos, estaba muy más contenta que en casa de mi padre. Todas lo estaban conmigo, porque en esto me daba el Señor gracia en dar contento a donde quiera que estuviese. Y así era muy querida. Eso sabe de sus dones naturales. O también el otro, comencé como chica de 13, 14 años, cuando había muerto su madre, típica de una chica, comencé a traer galas y a desear contentar, me parecía bien, con mucho cuidado de manos y cabello y olores y todas las vanidades que en esto podía tener, que eran hartas. Eso. Y con 50 años, cuando escribe eso, cuando todavía le parece importante para ponerlo. Eso es un proceso normal de una mujer. Hay más textos en eso. Por ejemplo, también en cartas, en una carta 89.4, creo que es una carta que escribe al padre Gracián, 89. Si al padre Gracián dice: vuestra paternidad, padre mío, advierta en esto y crea que entiendo mejor los reveses de las mujeres que vuestra paternidad. Lo sé yo mejor. Soy mujer y por eso lo sé. Y usted no lo sabe, aunque es sacerdote o provincial. Allí hay una sana conciencia de su propio valor. Hay más textos. Otro dice que ya no puedo citar todos, que un padre dice de un padre: les confesan 30 años a las monjas y no han entendido nada de ellas. ¿Qué somos las mujeres? Somos nosotras. Esto me gusta mucho. Se ríe de la arrogancia masculina en el capítulo 20 de Fundaciones, cuando habla de la fundación de Alba de Tormes, porque en esta fundación la fundadora era la quinta hija en una familia, y porque era hija, porque era fémina, la expusieron, era una de los niños expósitos. Interesante la historia de los niños expósitos en el siglo XVI. ¿Cuándo salía? En Salamanca, una ciudad de 20.000, cada año 75. Eran dejados delante de la catedral, bautizados, y dejándole a su mala o buena suerte. La mayoría murió, y la mayoría eran chicas. Entonces escribe en este capítulo, sabiendo todo eso, escribe: ¿cuántos padres se verán ir al infierno por haber tenido hijos? ¿Y cuántas madres también se verán en el cielo por medio de sus hijas? En este contexto de antifeminismo, eso es casi revolucionario. Se ríe de la arrogancia masculina. En otro texto se ríe de los hombres de tomo, de letras, de entendimiento, y se quejan porque no tienen consolaciones espirituales. Santa Teresa. Sabe que también hay hombres ignorantes. Hay varones ignorantes. Lo sabe. Sabe de su propia experiencia cómo son los mismos religiosos. No se puede fiar de ellos. Al provincial le compara con uno de los palillos de Romero Seco. Cuando hay murmuraciones, quiebra.
Claro, no dice, no puede poetizar, pero hay que leer entre las líneas. Son ambiciosos, aspiran a títulos y cargos. Lo saben, todas esas cosas saben. Y finalmente la santa tiene un texto, El Camino de Perfección. El Camino de Perfección es quizás el texto más claro de su conciencia de su propio valor. Cuando en una oración se queja de cómo los hombres, los varones, tratan a las mujeres. Dice así. Y lo tengo aquí aparte, porque cuando yo me compré este libro en los años 70, este texto, El Camino de Perfección, todavía no estaba descifrada completamente, porque el censor había tachado todo de tal manera que todavía no habían descifrado el texto completo. Solo hace 30 años, creo ya, Tomás Álvarez ha reconstruido el texto completo. Y es lo nazi. Confío, Dios Señor mío, en estas siervas vuestras que aquí están, que veo y sé, no quieren otra cosa, y pretenden sino contentaros. Por vos han dejado lo poco que tenían. Pues no sois vos, criado mío, desagradecido, Señor de mi alma. Cuando andabais por el mundo, las mujeres, antes, desagradecido para que piense, yo daréis menos de lo que os suplican, sino mucho más. Ni aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo las mujeres. Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres. Pues estaba vuestra sacratísima Madre, en cuyos méritos merecemos y por tener su hábito lo que desmerecimos por nuestras culpas. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas e incapaces para que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habíais de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois justo juez. Y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán, y en fin, todos varones. Y no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sí, algún día ha de haber, rey mío, que se conozcan todos. No hablo por mí, ya tiene conocido el mundo mi ruindad, yo holgado que sea pública, sino porque veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. Claro, se puede imaginar, es esto para el censor, en la Inquisición era demasiado. Eso no puede ser. Menos mal que ha salvado el autógrafo, esto de la primera redacción del Camino de Perfección. Bueno, con eso paso un momentito todavía al tercer punto, es de la oración teresiana. Y también aquí, por lo que se refiere a la oración, tenemos que ver un poquito el ambiente que había. En el primer tercio del siglo XVI, en España, gracias a estos movimientos de reforma en las órdenes franciscanos, etc., gracias a Erasmo de Rotterdam, del cual había una traducción su Enchiridion Militis Christiani, el manual del soldado cristiano, con la insistencia en la oración interior, con el cristianismo interior. Y allí coincide en un cierto sentido con Lutero. Había en España un florecimiento
de la oración interior, digo, los primeros decenios del siglo XVI. Por ejemplo, hay un texto de un historiador del Colegio de San Gregorio de Valladolid. Traían los manuales las niñas de canto debajo del brazo. Las fruteras y verduleras los leían cuando vendían y pesaban la mercancía. O Luis de Granada, en su libro de la oración, dirás por ventura que estos ejercicios de orar y considerar pertenecen a los religiosos y sacerdotes y no a los laicos. Es verdad que a ellos principalmente pertenece el corazón de su estado, mas todavía no se excusan los laicos de tener alguna manera de oración, si quieren perpetuamente conservarse y vivir en temor de Dios sin cometer pecado mortal. Marcel Batallón, un famoso hispanista que tiene un libro Erasmo de España de 1000 páginas, llega a decir que en este momento, en este tiempo, España estaba seducida, dice así, estaba seducida por la oración. Y la misma Biblia tenía estaba en gran consideración. Francisco Jiménez de Cisneros era inquisidor general, confesor de la reina hasta 1504. Él ha preparado la Biblia poliglota de Alcalá, ha fundado la Universidad de Alcalá de Henares, ha hecho la Biblia poliglota, es decir, en 4 idiomas, en 4 columnas, con las lenguas bíblicas. Eso era al principio del siglo. Pero entonces tenemos que tener en cuenta, a partir de 1517, Carlos, que era hijo de Juana la Loca, la heredera de la corona de Castilla y de Aragón, de parte de su padre, Fernando, y de Felipe II de Borgoña. Con Felipe II llegaron al trono los Habsburgos, los Austrias, como dicen los españoles. Entonces, ella llegó con 17 años a España para ser rey de España. Entonces, claro, trajo sus consejeros flamencos y toda la corte, etcétera, etcétera. Y los primeros años, también con la ayuda del Papa Adriano, era el arzobispo, el cardenal de Utrecht, entonces era el Sacro Imperio Romano, había una gran apertura. Pero poco a poco, cuando más avanzó el protestantismo en Alemania, entonces el rey Carlos I, con el nombre Carlos V, emperador de Alemania, se dio cuenta que eso lleva y finalmente ha llevado a la división de la cristiandad. Y sobre todo a partir de la batalla de Mühlberg en la Sajonia, 1545, entonces ha visto ya no hay más ya no es más posible una reunificación. Entonces ha empezado a cerrar las fronteras, porque en España no sucediese lo mismo que ha pasado en Alemania. Entonces era un hecho político, y allí todo lo que olía de religiosidad subjetiva, como la oración teresiana, era considerado como luteranismo. Es un poco en líneas grandes el desarrollo. Entonces, nosotros llegamos al año 1559 con este aula de fe en Valladolid, cuando habían descubierto estos pequeños cenáculos, grupos de personas protestantizantes en Valladolid, en Sevilla. Entonces Fernando de Valdés, el gran inquisidor, ha prohibido toda la literatura española en romance, como se suele decir. El mismo Juan de Ávila, Luis de Granada, figuraba en este libro, en este índice o el catálogo de libros prohibidos. Este era exactamente el tiempo en que la santa
1554 ha tenido su conversión, su definitiva delante de Cristo, cuando ella ha empezado a dedicarse cada vez más a la oración. Por eso tenía estos miedos, aunque ella no tiene mucho miedo, pero eso era la situación. La oración interior en este momento ya no era más como al principio del siglo. Entonces encontramos su lucha por la oración interior, sobre todo en el camino de perfección. Cuando dice que, ¿cómo puede ser que hablando a Dios no tengo mi pensamiento dirigido en Dios? Entonces, cuando pienso a Dios ya es algo como oración interior, porque la enseñanza, la doctrina era, basta que tú reces tus cosas. Por ejemplo, las monjas carmelitas y muchas otras monjas han rezado por el breviario siempre en latín, y no era necesario que entendieran, basta hacer la obligación. Estaban obligados a rezarlo, casi mecánicamente. Y cuando menos pensaban, tanto mejor. Y la santa dice, eso no puede ser. Si hablo a un gran Dios, a un gran Señor, debo también dirigir mi pensamiento y mi amor, mis sentimientos hacia Él. Y no puedo contentarme solo con una recitación automática. Prácticamente han aplicado a la oración lo que hemos aprendido en la teología sacramentaria del opus operatum y el opus operantis. Porque por ejemplo, porque un sacramento se haga sacramento, tenga su validez, basta que el cura haga lo que está prescrito, aunque esté en pecado mortal. Por ejemplo, la misa. Eso es el opus operatum. Ese pensamiento aplicado a la oración. Basta que tú reces tus cosas, aunque tengas tu ideas y tu mente, tu pensamientos no sé dónde. Y para eso tenemos, no puedo leer solo un poco texto, porque claro, no nos queda tiempo. Tenemos Sabe, hijas, que el camino de perfección va a Valladolid, la segunda redacción, capítulo 20. Sabe, hijas, que no está la falda para ser o no ser oración mental en tener cerrado la boca. Si hablando estoy enteramente entendiendo, viendo que hablo con Dios, con más advertencia que en las palabras que digo, junto a esta oración mental y vocal. Otra vez. Si hablando estoy enteramente entendiendo, viendo que hablo con Dios, con más advertencia que las palabras, cuando doy más advertencia a Dios que a mis palabras, claro, a las palabras, sí. Que digo, junto a esta oración mental y vocal. Salvo si no os dicen que estéis hablando con Dios, rezando el Padre Nuestro y pensando en el mundo. Atacadlo. Ahí se nota la lucha. Porque dicen, basta decir las palabras, no importa. ¿Por qué no querían que la gente pensara, sobre todo las mujeres idiotas? Porque si no caen todo tipo de errores. Y con alguna razón. Porque había muchas empapatoras, había muchas visionarias que han inventado cosas, había escándalos grandes también, sí. Mas, si habéis de estar, como es razón de estar hablando con tan gran Señor, que es bien estéis mirando con quién habláis y quién sois vos. Siquiera para hablar con crianza, porque ¿cómo podéis llamar al rey Alteza y saber las ceremonias que hace para hablar? O un grande, si no entendéis bien qué estado tiene y qué estado tenéis vos.
Prácticamente oración teresiana es pensar quién soy yo. Ahora, a las 6:25. ¿Quién soy ahora? ¿Qué hay en mí? ¿Qué deseos? ¿Qué desilusiones? ¿Qué logros? ¿Qué complejos? ¿Qué miedos? ¿Qué alegrías? Me lo represento. ¿Qué hay en mí? El segundo paso es pensar, ¿quién es este Señor? Allí entra mucho entonces la idea, la imagen de Dios. El Dios, según Santa Teresa Juan de la Cruz, es siempre el que nos ama. Mira, entonces Dios me ama como soy, ahora, siempre. Eso puede revolucionar la vida de una persona. No pide que yo me haga amable por otras. Eso es la oración teresiana. Es el núcleo, quién soy y quién es Dios. Y tal vez para saber quién es Dios puede ayudar un texto del Evangelio. Cuando, por ejemplo, me encuentro muy mal, deprimido, un poco de complejos, ¿por qué no puedo leer de Jesús en el huerto de los olivos y representarme qué le había pasado en este momento? Un amigo le traiciona. Él tiene miedo, claro, tiene miedo de lo que está, por lo que está viviendo. Y 3 amigos duermen. Imaginarse, ¿qué ha hecho eso con el Señor? Y la Santa nos dice en Liga 9:4 cómo empezó a tener oración. Y lo dice así. Tiene este modo de oración. Que como no podía discurrir con el entendimiento, la Santa no podía meditar. Si meditación es una actividad mental. Por eso para ella oración no es simplemente saberse recoger. Procuraba, porque no podía eso, procuraba representar a Cristo dentro de mí. Y hallábame mejor, a mi parecer, de las partes a donde vivía más solo. Parecíame a mí que estando solo y afligido, por eso que cuando me siento solo y afligido, me acerco a Jesús solo y afligido, como persona necesitada me había de admitir a mí. Pero cuán fácil es, lógico. Nosotros tal vez tenemos también esta experiencia. Hay personas que normalmente no estimamos mucho. Pero en momentos en que nos encontramos solo, estamos contentos también con estas personas. Por lo menos hay alguien. Así pensaba la Santa. Tan mala que soy, si está solo, me admitirá, me dejará en su compañía. En especial me hallaba muy bien en la oración del huerto. Allí era mi acompañante. Pensaba en aquella su dura aflicción que allí había tenido, si podía, y etcétera, etcétera. Muchos años, las más noches antes que durmiese, cuando para dormir me encomendaba a Dios, siempre pensaba un poco en este paso de la oración del huerto. Aún desde que no era monja. Y tengo para mí que por aquí ganó mucho mi alma, porque comencé a tener oración sin saber qué era.
Oración en la santa es siempre esta oración interior. Cuando habla de oraciones vocales usa la palabra rezar, recitar. Eso es la oración interior. Por eso luchaba. Entonces, como he leído ya en este capítulo, en este texto del Camino de Perfección, es solo uno de muchos textos, era 22.1 del Camino de Perfección de Valladolid. 22.1. Bueno, entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién es Él al cual me dirijo en este momento? Como le digo aquí, entra mucho mi imagen de Dios, y cuando me encuentro mal, ¿por qué no puedo buscar un texto del Evangelio? Cuando me encuentro solo, ¿por qué no puedo leer el buen pastor que busca a la oveja perdida? ¿Y qué hace este pastor con la oveja perdida? La lleva por las espaldas, por los hombros, y hace una fiesta. Eso es mi Dios. Eso es tener oración. Y por eso la Santa ha luchado, ha fundado comunidades de mujeres orantes. Era una doble provocación, por ser mujer y mujer orantes. Y por eso ha hecho de la clausura, porque tenía que aceptar todas las limitaciones que ha impuesto el Concilio de Trento, eran todos hombres que han hecho estas leyes para mujeres, hay que decirlo, todos. Ha hecho una virtud, diciendo aquí no entra nadie, ningún hombre. La clausura para la santa era un espacio libre de hombres. Eso significaba para sus monjas más libertad que la mujer casada. Y la mujer es más noble. Tiene textos interesantes. Cuando describe, por ejemplo, la vida en el palacio de Doña Luisa de la Cerda, capítulo 34, de la vida. Eso es increíble, cómo ha logrado. Entonces, cuando hablamos de la maestra espiritual, para resumir un poquito, porque me gustaría que ustedes me pusieran muchas preguntas, el punto central donde todo confluye, sea lo de la reforma, sea lo de la mujer y la oración, es siempre el Jesús de Nazaret, el Jesús de los evangelios. Como dice muy bien esta oración que he leído, ¿no? Porque Jesús era distinto de los hombres de entonces. Hoy lo sabemos, nos lo dicen los exegetas del Nuevo Testamento, que la relación de Jesús con las mujeres era muy diversa de lo que había entonces. Mucho más libre. Estaban entre sus discípulos, había mujeres. Y pero también en la última cena, pues es otro tema. Entonces, esto la Santa en alguna manera lo ha intuido. Porque si no, no podía decir este texto tan bonito: no aborrecisteis a las mujeres. Habéis encontrado tanto amor y más fe. Hay una sospecha, pero no lo puedo probar. En el libro, el Malleus Maleficarum, es un libro de un inquisidor dominico alemán, Crema, Insistoris Malleus Maleficarum. Él dice, es el martirio de las brujas. Malleus, el martirio, Malefica es la bruja. Dice que la mujer por su naturaleza tiene menos fe que el hombre.
La mujer por su naturaleza tiene menos fe que el hombre. Y puede ser que ella haya sabido por medio de sus confesores dominicos algo de este libro. Desastroso. Porque con este libro quería justificar la caza de brujas en Alemania. Y es pero interesante porque tiene tanto amor y más fe. Uno puede preguntarse por qué. Y ahí, a lo mejor se puede investigar más, pero es interesante este detalle. Entonces, su última defensa, o su último apoyo, sí, era Jesús de Nazaret. Y por eso su oración es un proceso relacional. Solo decía, el cristianismo no es una religión de libros, como el Islam o el judaísmo, sino una religión de relación de amistad. Hay que insistir en eso, porque en el cristianismo Dios se ha hecho hombre, uno de nosotros. Él es igual a nosotros. Y no son mensajes que han recibido profetas, autonombradas o no sé. Y cuando la Inquisición ha dado este orden de quemar todos los libros de espiritualidad, le dice el Señor, y cuando la Santa dice, me lo ha dicho el Señor, es siempre su convicción personal más profunda. No hay una voz que les susurra algo en el oído. Dice, no temas, hija, te doy un libro vivo. Yo mismo soy tu libro. Y por eso termino, gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Padre, esta concepción espiritual, diríamos, que tiene alguna, o tuvo alguna proyección social en su tiempo, diríamos, porque evidentemente ella comprendía, digamos, diferente la situación de la sociedad, el lugar de la mujer, de los honores. Yo creo que esta lucha de la Santa por la mujer ya es un hecho social. Pero no tenemos que olvidar, entonces en España había una sociedad sacralizada. Nosotros tenemos una sociedad secularizada. Son dos cosas distintas. Pero seguramente se ve que la Santa prácticamente ha abierto la puerta y le han seguido muchas mujeres que han empezado a escribir. Antes de ella no había casi ninguna. Muy pocas, pero después entre sus propias hijas también fue esto, lo dicen las profesoras, los profesores de feminismo en España. Yo escuché una conferencia de una de estas, profesora en Barcelona, muy interesante en ese sentido. En eso ha abierto puertas, ha contribuido mucho a la valoración de la mujer. Eso sí. Y otra cosa, los Carmelos de Santa Teresa, sobre todo en Francia, a partir del 1604 había fundaciones en Francia. Los Carmelos de Francia han tenido mucha importancia para la política, porque allí han hablado de temas y de problemas políticos. Tal vez estaban también hijas de los reyes, etc., ¿no? La Madame de France, por ejemplo. Bueno, eso quizás menos, pero para la mujer, y también la oración, la concepción de la oración de Santa Teresa es algo social para cada uno, no hay ninguna distinción de edad ni nada, cada uno puede vivir eso. Es casi como una democratización de la religiosidad.
en nuestro sentido de hoy. Y creo que también otro aspecto, en Alemania tenemos también los monasterios carmelitas y hay uno en Dachau, al lado del campo de concentración. Estas monjas no tienen ninguna obra externa, no predican nada, pero están. Y dan un testimonio increíble, con su sola presencia. Con su sola presencia, porque ante estos crímenes y horrores que había en estos lugares, ¿qué puedes hacer? Callarte y estar. ¿Qué puedes hacer otra cosa? No puedes explicar nada, no puedes excusar, no puedes justificar nada. Pero yo estoy aquí y por mi propia vida de monja carmelita doy testimonio que otro mundo es posible. Creo que es un hecho social, incluso, por lo menos quien tiene ojos para que vea. Me he dicho una de las más jóvenes, la Johanna, que tiene doctorado en germanística y colaborado en la Universidad de Múnich en la edición crítica de Johannes Kepler, en latino. Yo me he decidido muy conscientemente para este lugar, por esto mismo. Quiero vivir aquí, solo estar aquí. Sin predicar no hacen nada, no predican. Va bien alguien en el locutorio, entonces hablan, eso sí. Pero no dan cursos, no nada. Viven, están presentes. Los protestantes tienen una iglesia, un monumento. Los judíos tienen su algo como búnker. Y nosotros, la Iglesia Católica, tiene personas vivas. Bueno, gracias por la pregunta, es una buena pregunta. No sé si alguien más quiere hacer otra pregunta o ya lo podemos despedir al padre y agradecerle una vez más su hermosísima presencia. Yo les agradezco a ustedes porque me han dado la oportunidad de hablar sobre la sangre, además en su idioma. Para mí, entre otros, era también un buen ejercicio. Espero que no tan mal. Muy bien.